Bueno, y ya hemos retirado el auto. Arrancó nuestro viaje. Llegamos ayer a Ciudad de Guatemala. Todos los vuelos llegan a Ciudad de Guatemala. Sí. No hay forma de ir a Antigua, por ejemplo. Bueno, retiramos el auto en Álamo hoy. En realidad llegamos ayer a la noche, estábamos muertos. Sí, pasamos la noche ahí en un hotel muy cerquita. Muy cerquita del aeropuerto, nos quedamos ahí, hicimos una noche, nos salió $37. Súper bien para hacer noche. Re. Porque la verdad que llegábamos a la 1 de la madrugada y manejar de noche Sí. no nos daba confianza. Además nos fueron a buscar, después nos llevaron al aeropuerto. Así que hoy a la mañana agarramos el auto, nosotros lo agarramos ahí en Álamo, fue súper rápido, nos Re. dieron el auto, es una camioneta. Re linda también, Re linda, súper sí, amplia. sí. Y bueno, ahora son 3 horitas Sí, y nos quedan media. 2. Hasta la laguna nos quedan 2. Y ya de camino vimos un volcán en erupción. Sí, impresionante todo el camino. Y la verdad que la ruta estaba buenísima porque Re. venía con expectativas de mano y contra. Muy sinuosa, por ahora no, por ahí la última parte cambia, pero por ahora súper bien. Hay Re muchos bien. camiones, eso sí. Sí, muchos camiones, hay unos colectivos que pasan a lo loco, Sí. que ya nos habían advertido eso. Por ahí de noche no sé si lo recomendaría por el tema del tránsito. Las motos y todo eso no sé si está tan bueno. En un ratito ya estaremos ahí en Atitlán y les empezaremos a mostrar de ese primer destino que vamos a conocer acá en Guatemala. Bueno, y ya estamos llegando acá a la zona del lago. Recién es la primera vez que ya se hace un camino bastante sinuoso y que es mano y contra. Después tuvimos toda la ruta espectacular. Bueno, miren, tranquilito el camino, cero curvas por suerte. Igual nada, venimos re bien, tampoco es que nos mareamos ni nada de eso. Bueno, ya estamos sentados acá comiendo. Tercer Ojo se llama el restaurante. Nos encontramos acá en un callejoncito de San Marcos de la Laguna, que es el lugar donde de todos los pueblos que hay alrededor del lago es donde nos vamos a estar quedando. Igual está lleno de barcitos. Lleno. Y nos pedimos, bueno, estas focachas y ella se pidió tostada un de palta y más o menos los platos están en menos de $10, $8, $7, así que más o menos vamos a gastar 15, 20 con las limonadas y eso. Así que bueno, vamos a comer algo y empezamos a recorrer Atitlán. Y ahora sí, estamos en uno de los destinos más turísticos de Guatemala. Vamos a Atitlán y más precisamente en San Marcos de la Laguna. de la Laguna. Sí, hay como 10 pueblos alrededor de todo este famoso lago que se considera uno de los más bellos del mundo. Sí, es increíble y además, bueno, ahora se nubló, pero cuando llegamos estaba despejado, se veía el volcán de frente, el lago en el medio, los pueblitos. No, el paisaje es impresionante. Son 3 volcanes que le dicen los 3 gigantes que rodean al lago. Incluso el lago es producto de la erupción de un volcán de hace 84.000 años. Como les dijimos, nosotros nos vamos a quedar acá en San Marcos de la Laguna, que es como el pueblo más hipón, les diría, más de mochileros, hay mucha de esa onda. Se escucha más hablar inglés que español. De inglés, mucho, o sea, Terrible. por todos lados escuchás, hay mucho turismo de afuera de inglés. Sí, mucho yanqui. Mucho yanqui. Bueno, este lago es el más profundo De Centroamérica. Centroamérica. Casi 400 Sí. metros de profundidad y tiene 18 kilómetros de extensión. Y estamos a 1500 metros de altura más o menos. Sí, no, la verdad que el lugar es impresionante. O sea, la idea es ir conociendo diferentes pueblos alrededor del lago, que uno los puede conocer o con tuk-tuk. Nosotros el auto lo dejamos estacionado y no nos vamos a mover más en auto. Y si no, lo que hacen todos es moverse en diferentes barcos que te van llevando a los diferentes pueblos. Que más o menos están 25 quetzales, que es la moneda acá de Guatemala, que se divide por 7.50 para saber cuánto es en dólares. Hay mucha cultura indígena, se puede ver mucha gente con parte de esa cultura, se habla el idioma. También está bueno eso. Hay muchas artesanías para comprar, muchísimas. Sí, hay de mucha todos los comida colores. local, indígena también. Y bueno, veremos que vamos aprendiendo más de este lugar y de Guatemala. Acá, como les decíamos, entre los pueblos se mueven en tuk-tuk y nosotros para llegar al hotel tenemos que usar uno. Acá estamos con nuestro amigo Nicolás, que nos va a llevar. Mucho gusto. Así que bueno, vamos al hotel. Bueno, estamos caminando ya al hotel, nos bajamos del tuk-tuk. Complicado el camino, pero bueno, es la única forma de llegar, ¿eh? Eso es lo lindo que tiene estos lugares, que vamos a estar en el medio de la nada, alejado de todo civilización.
Bueno, y hemos llegado a Amate, No. nuestro alojamiento. No, muy zarpado. No tiene muy sentido, es zarpado. increíble. Costó llegar porque Sí, hay que caminamos subir. poquito. Es un Airbnb que la rompe. No, Está no, en el no. medio de la nada. Literal. Ahora les vamos a mostrar, pero es muy zarpado La de los vista. detalles. No, la decoración del lugar, ni No. hablar de la vista. Una locura. Por acá, mesa para comer. Pero miren lo que es este livingcito. La decoración, no se lo pierdan, el detalle. Increíble. La cocina que viene equipada con un montonazo de cosas. Tenemos una mantita para la noche y acá para cocinarnos tenemos hasta una air fryer. Además todo, entienden que todo está haciendo juego, madera y negro. No, muy hermoso. Tenemos muy vino. hermoso. Después con el baño completo también. Acá arriba tenemos la cama con esta vista. Y lo que sí, olvídense de dormir a oscuras porque No. Pero miren lo que es esta vista. Bueno, ahí es uno de los volcanes que era el que estábamos viendo de allá. Y allá es el pueblo de San Marcos. O sea, esto es San Marcos, pero bueno, allá están todos los negocios, la mayoría de los hoteles y donde estuvimos hoy paseando. Bueno, miren, y acá abajo del bungalow tenemos también una red para tirarnos. Acá miren, ahí está la otra cabañita. Es una belleza este lugar. Un nuevo día acá en Atitlán. desayunando. Desayunando, nos tuvimos que comprar las cosas porque esto es estilo Airbnb, no tenés nada, entonces Nada. lo tenés que proveer vos. Nos levantamos 6 de la mañana a ver el amanecer, Sí, estuvo bueno. estuvo hermoso. Hoy salimos a recorrer algunos pueblos de acá de Atitlán, son 12 exactamente, todos creo que con vamos nombre a de hacer santos. 3, 4. Sí, como máximo, muy tranqui, relajados. Hoy se ven mejores los volcanes, El de atrás. que es el volcán Atitlán, el Tolimán y... ay, me está San faltando... Pedro era. No. Algo de Pedro era. Después se lo vamos a ver, son los tres que se ven acá. Y se veía uno más a lo lejos sacando humo. Así que nada, el paisaje No, increíble. es épico. Así El que clima ahora también, sí, el re solcito. bien, solcito, hermoso. A la noche nos Frío. cagamos de frío y hoy a la mañana nos levantamos porque claro, al ser todo de vidrio como que condensa, así que bueno. Sí, así que nada, vamos a desayunar y salimos a pasear. Y ahora sí, empezamos nuestro día. Nos acabamos de bajar de la lancha que nos trajo de San Marcos a Sí, San Juan. A San Juan. Fueron Sí. 5 minutos o un poquito más, pero muy cerquita. Pagamos 20 quetzales cada uno, aproximadamente $3. Un viaje re tranqui, es Sí, acá nomás. 5. No, ahí nos queda de fondo nuestro pueblito, San Sí, Marcos. recién veníamos viendo de como que San Marcos, las vistas de San Marcos son únicas porque tenés de frente Sí. los 3 volcanes. Cosa que acá solo ves ese que está de atrás, pero nada que ver. Así que bueno, vamos a ver qué se puede hacer en San Juan. La idea es visitar San Pedro, que es el de al lado, Y de que es San el de la Pedro. Joda, y después ir a Santiago. Vamos a ver, hay un montón de pueblos. Sí. Si uno quiere venir a recorrer todo, yo creo que tenés que venir Sí, porque hay 4 como días. 12. Y lo que tienen que averiguar bien es de qué puerto sale cada uno, porque por ejemplo, desde San Marcos no hay directo a Santiago. Claro. Entonces es San Marcos, San Pedro, el otro. Santiago, sí. Entonces hay que averiguar todo eso y el último botecito a las 5 de la tarde vuelve, así que más o menos tienen todo el día. Así que bueno, vamos a recorrer. Y acá ya recorriendo las calles de San Juan, Hermoso. no, hermoso. Muy pintoresco. Mucha gente, nada que ver con San Marcos, que es mucho más tranquilo. Sí. Acá hay un negocio al lado del otro, No, y real hay mucha gente, ya lo Mucha veíamos descargando ahí de los barquitos. mucho color, toda la avenida principal que sube desde el puerto, toda llena de paraguas, Ay, sí, artesanías. Sí, Una los belleza. gorros, los sombreros, las ropas. No, es re pintoresco. Sí, mal. Muy El clima pintoresco. también nos está reacompañando porque hacen 22 grados, pero el sol pega fuerte, está lindo. No, está hermoso. Vamos a hacer un mirador que hay acá y bueno, hay una iglesia también, pero los pueblos son Son muy muy de tranquis. eso, muy de pasear. Hay fábricas textiles donde se ven a las mujeres trabajando, como les, Trabajando con la ropa. como les contamos, todo acá hay mucha población indígena, entonces básicamente son ellos quienes hacen estas tareas. También acá hacen un tour guiado para que recorras algunos lugares de miel, hacen Sí, producciones producción de miel, de cacao, De todo cacao. ese tipo de tareas artesanales que se hacen en la zona. Así que bueno, a seguir recorriendo San Juan.
miren, ahí este es el mirador de San Juan. Nosotros no vamos a subir porque la verdad que tenemos unas terribles vistas desde el hotel, pero sí están medio en un hotel medio metido, creo que está bueno porque se ve todo el lago y ves los volcanes también. Bueno, y ahora nos tomamos un tuk-tuk para ir a San Pedro, que es el pueblo de al lado. Nos salió 10 quetzales por persona. No sé cuánto saldrá el barco para hacerlo en barco, pero la verdad que estábamos medio alejados del muelle y dijimos tomemos un tuk-tuk directamente. Así que bueno, vamos a ir a San Pedro, creo que vamos a almorzar ahí y después nos vamos para Santiago. Bueno, estamos acá almorzando en San Pedro. Ya lo perdí entre tantos santos. Paramos a almorzar acá en este lugar que se llama Ventana al Lago. Está buenísimo porque tenés una vista hermosa. Ventana al Lago. Sí, la verdad es increíble. Vamos a comer unos pollitos y bueno, pasear un poco acá por San Pedro, pero más que nada vinimos porque de acá nos tomamos el barco hacia Santiago y ese será el último pueblo que visitemos. Se recorren súper tranqui, obviamente que San Juan, que es el más poblado, tenés mucho para hacer y mucho que visitar, pero si lo quieren hacer así como un paseíto... Por ahora San Juan es el más lindo, lo que pasa que es quilombo, o sea, si se quieren quedar en un lugar tranquilo, San Marcos es más tranquilo, mucho más tranquilo, incluso pero San Pedro a la noche hay mucha joda, así que San Marcos es una muy buena opción y las vistas no hay con qué dar. Increíbles. Bueno, y desistimos de ir al último pueblo que íbamos a ir, que era Santiago. Primero que acá en San Pedro, o sea, tenés un muelle. Hay que hacer una peripecia. Y del otro lado tenés otro muelle para ir a Santiago. Entonces tenés que caminar un montón o tomarte un tuk-tuk. Y después cuando llegamos nos dijeron que recién salían 20 minutos. Y por ahí termina siendo más. Entonces es como que siempre dependen de los horarios de los barcos que nos salen permanentemente. Y que el último barco a las 5 ya empieza a terminar. Pero si uno quiere venir a ser tranquilo, todos los pueblos y mínimo tienen que venir 4 días. Disfrutar del lago, relajarse, porque también nosotros queríamos descansar, no queríamos estar a las corridas. Ahí en Santiago lo que tiene es que tienen el Magimón, es un dios, mitología maya que ellos veneran, es como si fuera un San la Muerte, para crear un ejemplo, que le piden promesas o maldades, lo van repartiendo entre las familias del pueblo y uno llega a ese pueblo y tiene que averiguar qué familia lo tiene para ir a visitar. No es un santo que esté avalado por la Iglesia Católica, es de la cultura maya, es de ellos. Así que bueno, ahora nos volvemos a San Marcos. Bueno, ya hemos salido de Atitlán, ya salimos del camino. Oh, sí, las curvas tras curva tras curva, serán los primeros 20 minutos sí, y después se pone más recto. Bueno, vamos camino a Chichicastenango, un mercado. Un mercado grande que se hace solo jueves y domingo. Exacto, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Eso es lo bueno de venir con auto porque nos podemos mover y además está cerca de Antigua y nosotros después nos vamos para allá. Claro, imagínense que para acá eran como unas 3 horas, pero supongan que pierden 30 minutos desviándose, volviendo para Antigua. Y que vamos al mercado y después sí, ya nos vamos para Antigua. Vamos a ver qué nos podemos comprar, porque les recuerdo que venimos con un bolsito así. Sí, entonces estamos complicados de comprar. No, bueno. Pero dicen que hay que visitarlo, que está bueno. El mercado, el más grande de Centroamérica. Sí, es increíble. Bueno, ya les mostraremos. Bueno, ahí vamos. Llegamos a Chichicastenango, es un quilombo mal gigante. Gente, literalmente no se puede caminar. Sí, sí. Bueno, tenemos la iglesia de Chichicastenango atrás nuestro, que es como la más representativa. Y después son callejones y callejones y callejones de lo que además, se imaginen. Venden fruta en el mismo lugar, pollo, pescado, artesanías, remedios. Sí, de todo. Más que todo local, no es turístico este mercado. Sí los traen obviamente a los turistas a pasear y bueno, nosotros somos uno de ellos, pero es local porque hay más comida que otra cosa. Vamos a ver, a pasear por estos callejones del mercado y les iremos mostrando a ver qué hay. Bueno, ya estamos terminando acá de recorrer. Comimos también acá. Comimos, sí, mucho más barato. Ah, miren, acá tienen comedor.
está buenísimo, está bueno para venir a ver cómo es el mercado. No nos compramos nada. No nos compramos nada todavía, estábamos buscando imanes, hay que regatear. Sí, arrancan con precio alto porque Están acostumbrados para los yankees. Vienen muchos yankees, entonces ya arrancan arriba. Y Fede ya le dice, yo soy argentina. A mí no me robes. No me cobres. Pero bueno, está bueno para venir a conocer y como les decíamos, es medio de pasada para Antigua, así que no pierde mucho tiempo. Así que bueno, vamos cerrando. Acá ya termina este recorrido a Atitlán Antigua. y empezamos nuestro recorrido por Antigua.